Bioinformática evolutiva. Donald R. Fordicke. Copyright Springer 2011. En memoria de Erwin Chargaff, cuyos estudios de la composición base acento del ADN subyacen en todo este libro, y de Susumu Ono, quien entendió por primera vez que el ADN habla en versos palindrómicos. Muchas gracias a Vinay Prabhu, cuyo pulcro y pequeño paper de 1993 mostró el camino. Nota sobre la segunda edición. Desde la primera edición en 2006, ningún texto se ha levantado para desafiar sus distintivas características. 1. Énfasis en la bioinformática no génica, la nueva bioinformática. 2. Creencia de que la clave de un tema está en su historia. 3. Uso del lenguaje hablado y escrito como metáfora del ADN. 4. Inteligible para quienes no profundamente versado en química y matemáticas. 5. De frente en lugar de práctica. 6. Cuadro grande en lugar de cuadro pequeño. 7. Necesidades tanto de las comunidades bio e informática se reunieron en un volumen. En la segunda edición, aunque es inevitable que se produzcan algunos cambios de página, trató de mantener la legibilidad compacta del primero. Todos los capítulos están revisados y actualizados y algunos capítulos extensos están divididos. A las 6 partes que componían la primera edición se suma una séptima. Esto reconoce la máxima ciudadela bioinformática, el cerebro humano. En la actualidad solo hay un capítulo en esta sección, pero la tasa de progreso es tal que se pueden anticipar más en futuras ediciones. Durante demasiado tiempo ha habido dos culturas, las artes y las ciencias. Existen numerosas razones en las que no me detendré aquí por las que esto no puede sostenerse. Entonces, para los lectores proyectados, principalmente estudiantes universitarios de ciencias de primer año, debe agregarse el creciente número de estudiantes de artes para quienes al menos el curso de ciencias es obligatorio. Dado que los principios que rigen el lenguaje y nuestros textos escritos también gobiernan nuestro texto genético, los estudiantes de artes pueden sorprenderse para encontrar menos dificultades de las que sugiere el título. Conocimiento del pozo. Lo conocido puede iluminar lo menos conocido. Naturalmente, hay secciones, especialmente las partes 2 y 4, donde los más versados en humanidades pueden encontrar la difícil, pero con una gran cantidad de Java a la mano, pueden leer de forma selectiva con algunos roces y saltos, más por sensación que por sustancia. Muchos deberían filtrar, quizás con alegría. Donald Fordicke, Kingston, Canadá, 28 de julio de 2010. Prólogo. Seleccionar es no conservar. Mientras exista la incertidumbre, no hay nada que evitar tanto como esa clase de claridad que consiste en ocultar las dificultades y pasar por alto las ambigüedades. John Burdon Sanderson, 1875. 1. Es una verdad universalmente reconocida, que un solo fragmento de texto en posesión de encantos atractivos para los lectores potenciales, debe necesitar una buena encuadernación y alojamiento seguro. Quizás sea universalmente reconocido, pero, ¿es suficiente el encanto por sí solo para garantizar esto último? La pérdida de muchas obras de la antigüedad con la quema de la gran biblioteca de Alejandría sugiere que los textos que habían sido seleccionados por generaciones de sacerdotes como los más adecuados para sobrevivir no se conservaron. La selección no garantizó la conservación. En la década que siguió al descubrimiento de James Watson y Francis Crick de la estructura del texto genético en 1953, se demostró que ciertos segmentos de ADN se podían copiar en segmentos de ARN y que la información ahí codificada se podía traducir en proteínas. Estas eran unidades de función que otorgó a un organismo los caracteres discretos que Gregor Mendel había demostrado que se transmite de generación en generación. Los genes se definieron como segmentos de ADN que codifican proteínas específicas y se nombraron en consecuencia. Una proteína en un organismo podría funcionar mejor que la misma proteína en otro organismo, y sobre esta base, el organismo anterior podría preferentemente sobrevivir, al igual que los genes que contenía. Así, la selección natural de Charles Darwin favorecería la supervivencia de los textos genéticos debido a las funciones que codificaban. Sin embargo, en 1966 George Williams propuso una definición más fundamental del gen, no como una unidad de función, sino como una unidad de preservación. Un gen pasó intacto de generación en generación porque fue preferencialmente preservado. Una década más tarde, Richard Dawkins popularizó esta idea como el gen egoísta. Sin embargo, aunque ya había pistas importantes de que la preservación puede requerir algo más que una función exitosa, ni Williams ni Dawkins reconocería otras agencias además de la selección natural. Se hicieron caso omiso de las dificultades y ambigüedades. Sin duda, la selección natural, al optimizar la función, debería mantener a los organismos y, por tanto, a los genes que contienen, lejos de los incendios, enemigos sin que amenaza. No podría evadir la selección natural darwiniana. Que seleccionar era conservar se había hecho abundantemente claro en el título completo de la gran obra de Darwin, sobre el origen de las especies por medios de selección natural o la conservación de razas favorecidas en él. ¿Lucha por la vida? Williams pensó que incluso la amenaza de desmembramiento mediante el corte y pegado interno de segmentos de ADN conocidos como recombinación, enemigos internos,
serían evadidos por selección natural. El paradigma génico, con su fe en el poder supremo de la selección natural, reinó hasta la década de 1990 cuando, como parte de varios proyectos del genoma, las computadoras comenzaron a arrojar secuencias de ADN y bioinformática evolutiva. Bioinformática evolutiva surgió como una bioinformática no orientada a genes con raíces que se remontan hasta el siglo XIX. Por desgracia, cuando se trataba de evadir la recombinación, la selección natural no garantizaba la conservación. La prevención del desmembramiento era demasiado importante para dejarla a la selección natural. Sin embargo, el cambio de paradigma implícito en esta nueva bioinformática no fue generalmente reconocido. Los gigantesco genio aceleró sin esfuerzo desde el siglo XX hasta el siglo XXI.